Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venir entremos todos dando gracias, ven y cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. El Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Carmelo Vázquez. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuando más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus momentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltenos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcámonos y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder.
y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Seguimos leyendo la lectura continuada del profeta Oseas, que es uno de los profetas llamados menores en la Biblia. En el Antiguo Testamento separamos según la extensión del libro y también pudiéramos decir, de la predicación de los profetas en profetas mayores y menores. Sabemos que los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores tenemos a Oseas, Jonás, Miqueas, Abdías, Sofonías, Habacuc. Tenemos también a el profeta Ageo. Son profetas que nos han precedido en la llamada que el Señor les hace a anunciar su mensaje, buscando sobre todo la peculiaridad a la que el Señor les invita en cada momento. El profeta Oseas, por ejemplo, hace una alegoría, una metáfora de su propia vida, de su propia existencia, con lo que él ve de infidelidad, de traición del pueblo de Israel con su Dios. El profeta Oseas vivió en su propia carne, infidelidad de su mujer, Gomer. Él siempre creyó que el primer hijo que tuvo era de él con ella y había sido una traición. Sin embargo, el profeta toma esta experiencia de su propia vida para visualizar la experiencia de infidelidad y de prostitución del pueblo de Israel con el Señor. Prostitución llamada en ese sentido a la relación del pueblo con los ídolos. Habría que estudiar un poquitico más sobre esto, y no tengo tiempo en una homilía de 5 minutos para explicar lo que significaba en aquel tiempo lo que se llama la prostitución sagrada, que era hacer idolatría con otros ídolos, por ejemplo, en los lugares o montes sagrados donde se practicaba esta llamada prostitución sagrada, en nombre de la religiosidad que ellos practicaban. El profeta Oseas toma esta experiencia de vida y la escribe como mensaje en el que el Señor le pide al pueblo cambiar su corazón, convertir su corazón. Si ayer escuchábamos en el pedacito del profeta Oseas, siembran vientos y cosechan tempestades, hoy el profeta
les está pidiendo: siembren justicia y cosecharán misericordia. Otro de los profetas pequeños, chiquiticos, menores, como se les dice en el estudio de la Sagrada Escritura, es Abdías. Abdías es un pequeñito libro que tiene solamente 21 versículos y menos de 600 palabras. Sin embargo, el profeta Abdías tiene una misión también muy importante en la conversión, en la llamada a la fidelidad del pueblo de Israel. El último de los profetas del Antiguo Testamento, junto con Zacarías, fue Malaquías. Después del profeta Malaquías, no hubo más profetas hasta la irrupción de Juan Bautista en el Jordán. Es decir, que fueron 400 años de silencio entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista. Y nosotros aún nos quejamos de que Dios haga silencio en nuestra propia vida. Cuando San Juan de la Cruz escribió La noche oscura del alma, un libro poético muy hermoso para hablar de esa experiencia del alma del creyente, del cristiano, que se siente vacía, que se siente sola, abandonada, en desolación, como también lo llamaría San Ignacio de Loyola, esa desolación profunda del alma. Describe Juan de la Cruz esa experiencia de soledad y de abandono en su libro para explicitar, para visualizar un poco cómo se siente aquel que no es respondido día a día ante sus peticiones ante el Señor. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, sintió que durante 14 años el Señor no le respondía ni pío en ninguna de sus oraciones. Y siguieron al pie del cañón, arrodillados frente al misterio, pidiendo al Señor su presencia. No respuestas a sus preguntas, sino su presencia, su unción, que es el valor grande de la sacralidad de nuestra fe. Esa experiencia a la que invita a Oseas a la fidelidad al pueblo de Israel es la misma experiencia que, llamando a los 12, hablando de 12 profetas menores, el Señor Jesús llama a 12 apóstoles por su nombre. Qué importante es que nos mencionen el nombre de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para comprender que el Señor, cuando llama a personas concretas, con historias específicas, que se pueden escribir en un libro cada una de ellas y quedarse muchas experiencias sin contar. Y ahí también está tu experiencia, tu historia y la mía. Por eso el Señor les invita a ellos: no vayan a tierra de paganos. No quiere lanzarlos a los leones. El Señor de primera instancia no los invita a ellos a quemar las naves, no los lanza a una batalla evangélica sin igual. Los lanza para que vayan y prediquen y sobre todo anuncien por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pero cuando les dice no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, les está diciendo: al principio no se lancen al peligro, anuncien con su testimonio que el reino de Dios está cerca. Ya después, al final, antes de la ascensión, el Señor los invita: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura, y a todo el que bautice se salvará. Es progresiva la evangelización, es progresiva la llamada de Dios. Va increciendo en la medida en que se va complicando la evangelización. Y el Señor nos va dando en cada etapa de la evangelización herramientas propias para poder cumplir con su mandato. Se lo dio a los profetas mayores y menores, se lo dio a todos los personajes bíblicos que dieron testimonio de el amor de Dios, de la fidelidad de Dios en medio de los desafíos que enfrentaron, y se lo dio a los apóstoles, se lo dio a los santos, y hoy nos lo está dando a nosotros. Que sintamos esa llamada a seguir anunciando el reino de Dios a tiempo y a destiempo. Que así sea. Presentemos nuestras necesidades y súplicas al Señor, pidiéndole por la Iglesia para que sea continuadora de la evangelización a la que nos invita el Señor Jesús. Roguemos al Señor. Por las intenciones de Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo, roguemos al Señor.
por los que sufren, sobre todo los enfermos, los que han perdido la alegría, la esperanza, los que se sienten solos. Roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los muchachos y muchachas que abran su corazón a la gracia para servirlo, para, escuchando sus nombres, servirlo anunciando el Evangelio y el reino de Dios. Roguemos al Señor. Por los pobres, los marginados, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, especialmente el eterno descanso de Carmelo Vázquez, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que nos llama por nuestro nombre, que quita el pecado y nos da la paz, y nos invita a anunciar el reino. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido a la orilla, no has buscado
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen un feliz miércoles. Mientras se